Te damos la bienvenida al método para aprender inglés en 4 pasos. Puede que sea la primera vez que te propones aprender el idioma en serio, o puede que lo hayas intentado en múltiples ocasiones y que nunca lo hayas conseguido. Sea como sea, estamos aquí para inspirarte, para motivarte y para demostrarte que esta vez va a ser diferente. No importa si lo que quieres es aprobar un examen para conseguir una titulación o quizás ponerte el objetivo a largo plazo de hablar fluido y entender cuando te hablen en la vida real o viendo series y películas. Para ambos casos tenemos un plan para ti y en ambos casos te vamos a pedir lo mismo. Primero, que comprendas lo importante que es conseguir una buena base. O sea, hay que entender que estos primeros pasos que vas a dar serán determinantes para tu desarrollo posterior, por lo que la paciencia es muy buena en este caso. No por correr más vas a llegar más lejos. Y segundo, queremos que sepas que no hay nada más importante para aprender un idioma, o bueno, en realidad para cualquier objetivo en la vida, que ser persistente y mantener la concentración a medio y largo plazo. La actitud y la ilusión son determinantes para continuar en el camino hasta llegar a tu meta. Y aquí y ahora queremos que te convenzas de que es posible, que si logras crearte una rutina en la que cada semana aprendes algo nuevo y nunca lo abandonas, te podemos asegurar 100% que de aquí a un año estás hablando inglés a nivel intermedio. Esto es una expectativa realista, te estamos diciendo la verdad. Aquí tienes el método, solo falta tu determinación a seguirlo paso a paso. Y es que en realidad de eso se trata el inglés en 4 pasos, se trata de aprender poniendo en práctica uno detrás de otro. Primero la gramática y el vocabulario, luego la fonética, después aprendiendo a escuchar y comprender lo que oyes, y finalmente hablando tú, expresando lo que quieras, cada vez de forma más compleja y fluida. ¿Y por qué son 4 pasos y no 3 o 6? Pues todo tiene su razón y te lo vamos a explicar brevemente. Para ser capaz de comunicar en otro idioma tienes que desarrollar habilidades activas y pasivas. Hay un tiempo en el que adquieres conocimiento y un tiempo en el que lo pones en práctica. El paso número 1 y 2 tratan sobre adquirir conocimiento. Por eso es importante que el método que elijas te explique muy bien la gramática y la fonética, para después poner todo eso en práctica de forma activa con el listening, que es aprender a escuchar, y esto lo vas a hacer en el paso número 3, y finalmente el speaking, que es hablar, comunicar, poniendo en práctica todo lo anterior, lo cual representa el paso número 4. De nuevo, para hablar inglés vas a necesitar gramática y vocabulario en el paso 1, fonética en el paso 2, listening en el paso 3 y speaking en el paso 4. Es por esto que verás que cada unidad tiene 4 vídeos, uno dedicado a cada paso. Y este en concreto en el que nos encontramos es el dedicado al paso número 1, a la gramática, así que sin más dilación vamos a dar comienzo a la primera clase. Nos vemos en un momento. Por mucho que te digan que la gramática no es importante, en algunos de esos anuncios que te salen en internet, nosotros pensamos y sabemos que no es así. Ahora pregúntate, ¿qué es la gramática y por qué es importante? La gramática es el conjunto de reglas que te permiten armar una frase de forma coherente. ¿Es posible hablar inglés sin estudiar nada de gramática? Pues sí, de hecho los niños nativos ingleses lo hacen. Y bueno, en realidad un niño de cualquier idioma llega al colegio ya sabiendo hablar. Pero eso es así porque han estado inmersos en el idioma 24 horas al día, lo han aprendido a base de oír, de forma natural. Pero, ¿qué pasa cuando ya has crecido y a lo máximo que te vas a poder exponer al idioma es a unas cuantas horas a la semana? Pues que toca memorizar y comprender por qué las cosas se dicen de una manera determinada y no de otra. Piensa que para hablar lo primero que se necesita es tener vocabulario. Eso podríamos decir que son como ladrillos con los que se pueden construir una casa. Pero la casa no se construye de cualquier manera, hay que seguir un plano, y eso es lo que hace la gramática, nos da el plano en base al cual iremos poniendo ese vocabulario, esos ladrillos, de una forma determinada, para que al final lo que quede tenga sentido, sea esa especie de casa que queremos construir, que no es otra que el proyecto de expresarnos en inglés, aunque sea a un nivel básico en principio. Claro que cuando las palabras se pronuncian de una manera que no te esperas, la fonética se convierte en el salvavidas. Pero este tema de la fonética y el uso que hacemos nosotros de un sistema de representación con símbolos y colores, que es este que vas a ver aquí en un momento en pantalla, eso será el objetivo del vídeo número 2. Realmente es el paso número 2, el paso de la fonética. Ese paso lo dejamos para cuando acabemos con la gramática de esta primera unidad. Ahora vamos a pasar a la zona de estudio, donde toda la pantalla se convertirá en una pizarra, donde tendrán lugar las explicaciones.
Aquí estamos de nuevo en el entorno de trabajo donde se desarrollan las explicaciones y los esquemas con los que aprenderás la gramática inglesa de forma principalmente visual. Es muy importante comprender que lo llamamos visual porque básicamente lo que queremos es que aprendas a través de esquemas o, como nosotros los llamamos, mapas. Eso significa que las palabras no son tan importantes como la presentación de la información en pantalla. Es por ello que en determinados momentos te pediremos que hagas una captura o una foto para que puedas guardar estos esquemas y estudiarlos más tarde. ¿De qué forma va a ser esto útil para ti? Ten en cuenta que durante la clase seguramente que lo comprendas todo y creas que ya te lo sabes bien y que no necesitas hacer nada más. Pero lo normal es que si no estudias durante unos días, la información que ahora has entendido también se te puede olvidar. Es por eso que recurrir a los esquemas será la forma para que puedas recordar todo lo aprendido en el curso cuando necesites repasar. Ahora vamos a empezar con la parte gramatical, que en esta unidad tratará sobre cómo conjugar en presente simple el 99% de los verbos en inglés. Recuerda que anteriormente en el vídeo hemos dicho que la gramática inglesa es muy sencilla porque la conjugación de los verbos facilita las cosas en gran manera. Recuerda que decíamos que aprender vocabulario no tiene ninguna complicación. Por ejemplo, aquí tenemos 3 palabras: ellos, en y Londres. Como ves, aquí en mitad hay un hueco para poner el verbo. Vamos a usar el verbo vivir, que en inglés se dice to live, con la intención de finalmente crear la frase ellos vivirán en Londres. Tal cual la traducirías según lo que ves en pantalla ahora, lo que estaría diciendo es ellos vivir en Londres. Ahí claramente notas que falla algo. El verbo está en infinitivo, no se ha conjugado todavía en el tiempo correcto. Si lo que queremos decir es que ellos vivirán, ¿qué tiempo estarías usando? ¿Presente, pasado, futuro o condicional? Muy bien, si queremos decir vivirán, sería el futuro, porque lo que concuerda ahí sería que ellos vivirán en el futuro, por ejemplo, el mes que viene o el año que viene. Ok, pues es aquí donde viene la parte en la que aprendemos a conjugar el verbo en inglés. ¿Cómo se hace esto? En el método del inglés en 4 pasos vas a tener una gran ayuda. Te vamos a dar algo que llamamos mapas de conjugación. Aquí tienes el que tendríamos que usar en este caso. Como ves, hay una línea para cada tiempo verbal. Es muy fácil comprender que cualquier acción que queramos expresar siempre va a estar desarrollada dentro de un tiempo, o bien ocurre ahora en el presente, o ocurrirá en el futuro, o bien ocurrió en el pasado. Además, tenemos este tiempo que es condicional, que nos sirve para formular hipótesis. Así que, por un lado tenemos la coordenada de los tiempos, y por otro lado tenemos la coordenada de la forma, que en el mapa de conjugación se representa con estas 3 columnas: afirmativo, negativo e interrogativo. Y como ves, el uso del color ya te dice cuál es cada una: verde afirmativo, rojo negativo y amarillo interrogativo. Ok, cualquier frase que queramos decir va a tener siempre un verbo que tendrá que ser expresado siguiendo la información que puedes encontrar en la casilla que encuentras al buscar la coordenada del tiempo y la forma. Por ejemplo, como decíamos ahora, queremos traducir ellos vivirán. En este caso hemos dicho que era futuro. Ya tenemos la coordenada, que es esta línea completa. Pero en concreto necesitamos localizar la casilla del afirmativo, porque decimos que sí, que ellos vivirán en Londres. Entonces, en esta parte ya tendríamos la información necesaria para conjugar. Aquí ves esta palabra que hay que poner delante del verbo, por lo que así ya tendríamos la información necesaria para decir la frase final en inglés, con el verbo conjugado. Quedaría así: They will live in London. Si quisiéramos decir que ellos no vivirán en Londres, entonces buscaríamos la casilla del negativo y diríamos They won't live in London. Y si quisiéramos decir la frase en interrogativo, buscaríamos su casilla correspondiente y estas flechas nos recordarían que hay que intercambiar el orden sujeto-verbo para decir Will they live in London? ¿Vivirán ellos en Londres? Recuerda bien esto. Siempre que quieras traducir o lo que es lo mismo, conjugar un verbo en inglés, vas a preguntarle en qué tiempo y forma está. Cuando sepas estas 2 coordenadas, fácilmente podrás venirte al mapa y encontrar la casilla de sus coordenadas para saber cómo lo tienes que hacer. Es una forma clara y sencilla de organizar toda esta información en un mapa visual que te acompañará hasta que ya lo tengas tan interiorizado
que el proceso te salga de forma automática, de forma tan natural que ya no tengas que pensar en ello. Ok, ya para finalizar esta parte, puede que te preguntes, ¿este mapa que tengo en pantalla ahora me servirá para todos los verbos ingleses? Esa sería una muy buena pregunta. Y la respuesta es que casi para todos. Este mapa te va a servir para el 99% de los verbos, o lo que es lo mismo, todos los verbos que no sean el verbo to be, que es el ser o estar en español, el verbo to have, que se traduce por tener o haber, y el verbo can, que es el verbo poder. De nuevo, cualquier verbo que no sea uno de esos tres se podrá conjugar siguiendo la información de este mapa. Y como es de esperar, para esos tres verbos que se llaman auxiliares aprenderemos un mapa diferente, de forma que al final con lo que vas a jugar es con dos mapas de conjugación. De nuevo, uno para cualquier verbo que no sea auxiliar, que no sea uno de esos tres, y otro específico para solo esos tres verbos, el to be, to have y can. En esta unidad vamos a ver esta primera casilla, que nos explica cómo hacer el presente simple del 99% de los verbos. O sea que dejaremos los auxiliares para más adelante. ¿Y qué nos dice esta casilla? Vamos a ampliarla. Aquí nos dice sujeto más verbo. Y vemos esta palabra to tachada. Eso significa que para conjugar un verbo, pongamos el ejemplo del to live, que ya hemos dicho que se traduce por vivir, al infinitivo le vamos a quitar la palabra to del principio. Y nos vamos a quedar con el verbo limpio, sin ninguna palabra delante. Luego vamos a poner eso en todas las personas posibles, que en español serían estas, y en inglés se traducirían así. Y detrás simplemente ponemos el verbo sin el to del infinitivo. Lo mismo en todas las personas. Aquí no se hacen diferencias, salvo por una cosa. Hay que tener cuidado de reconocer lo que es la tercera persona del singular, porque aquí le vamos a añadir la letra S. Además, fíjate cómo eso está incluido también en la casilla correspondiente del mapa, por lo que lo tienes todo a mano. La tercera persona es él, ella y ello, que es el pronombre personal que se usa para todo lo que no sea masculino o femenino. Ahora puedes hacer una captura de pantalla porque todo lo que necesitas para hacer los ejercicios de esta unidad lo tienes aquí. Más adelante, cuando se te pida traducir frases, tendrás que saber que al verbo en infinitivo hay que quitarle el to antes de conjugar y que en la tercera persona, él, he, ella, she o ello, it, le tienes que añadir una S. Si usas bien esta explicación, por increíble que parezca, ya puedes conjugar miles de verbos en inglés en el presente simple. Te decíamos que la gramática inglesa era fácil y ya lo estás empezando a comprobar de primera mano. Ok, seguidamente vamos a pasar a la siguiente sección donde vas a ver el vocabulario que tienes que aprender para hacer las frases de esta unidad. I, you, he, she, it, we, you, they. Country, England, France, Italy, study, to live, near here, to live abroad, to live far from a place, to live in a place, to live with someone, to live together, to live alone, the city center, the countryside, to want. Esperamos que esta primera unidad te haya servido no solo para aprender conceptos importantes de gramática, sino también para ilusionarte con la idea de que si has tenido la suerte de encontrar un buen método para aprender inglés, entonces es inevitable que lo hables de aquí a un tiempo. Vamos a ponernos una meta de 6 meses, de 6 meses a un año.
Te puede parecer mucho o poco tiempo, pero en realidad lo importante es que el trayecto que te lleve hasta ese objetivo sea lo más entretenido posible. Queremos que de verdad vuelvas a la plataforma cada cierto tiempo para estudiar, que se convierta en un hobby para ti. Algo que no solo te sirve para ayudarte o asegurarte un mejor futuro, sino también algo que te sirva para disfrutar de buenos momentos en el presente. Nos vemos en el siguiente vídeo para aprender conceptos básicos de fonética. Bye.